Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Castrol Edge Turbo Diesel 5W40. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo de Castrol pertenece a la gama Edge, que está considerada el buque insignia del fabricante Castrol. Los aceites que pertenecen a esta gama, la gama Edge, tienen una característica peculiar que los diferencia de otros modelos, y es que entre sus aditivos utiliza óxido de titanio, de ahí el nombre Castrol Edge Titanio. Comenzamos con la hoja de propiedades típica. El fabricante indica que homologa de manera oficial la norma ACAC3, con lo que se trata de un aceite mid-SAPS. Homologa de manera oficial también la norma API SN y CF, que son de las últimas y más vigentes que hay a día de hoy. En cuanto a homologaciones de fabricante, homologa de manera oficial la norma del grupo Fiat 9.55535S2, Ford M2C 917A, General Motor GM Dexos 2, Mercedes-Benz 226.5, 229.31 y 229.51, Grupo Renault RN 700 y 710 y Grupo BAS 505.00 y 505.01. Como podemos observar, este aceite viene bien surtido de normas y homologaciones. En cuanto a las propiedades físicas, el fabricante indica que tiene una densidad a 15 grados de 85, viscosidad cinemática a 100 grados, 13, pese a ser un 5W40, no es excesivamente viscoso, capacidad de bombeo a 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 5W, indica un valor 5800, el límite máximo según la tabla SAE J300 está en 6600, viscosidad cinemática a 40 grados, 75, índice de viscosidad 174, punto de congelación, punto de vertido 42 grados bajo cero, punto de inflamación medido con el ASTM de 93, que es con el crisol cerrado, indica un valor 202, con el ASTM de 92 suele dar unos 20 grados más, y en cuanto a la concentración de cenizas, indica que tiene una concentración de 0,8, que es el límite máximo que impone ACAC3 para sus aceites mid-SAPS. En general, todos los parámetros son muy similares a otros homólogos en 5W40. Pasamos a la hoja de seguridad, también conocida como hoja MSDS, y es aquí donde los fabricantes, en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea, tienen que indicar algunos tipos de compuestos que pueden ser perjudiciales para la salud, bien en contacto con la piel, con los ojos o por inhalación. Como siempre indico y me gusta recalcar, este documento no se trata ni mucho menos de la receta completa del aceite, ya que los fabricantes aquí se limitan a cumplir con el reglamento de la Unión Europea, pero sí que en algunos casos nos pueden servir como guía para poder intuir qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación del aceite. En este caso concreto nos indica un K72623-87-1 con una concentración comprendida entre un 50 y un 75%, se trata de aceite base HC perteneciente a las bases grupo 3, y otro CAS indica 64742-54-7, que se trata también de aceite base HC con una concentración comprendida entre un 10 y un 25%. Los otros compuestos que aparecen con concentraciones inferiores al 5% son aditivos. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática 40 grados 75,50, viscosidad cinemática 100 grados 13,4 e índice de viscosidad 175, valores prácticamente calcados a lo declarado por el fabricante. TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización de ácidos, lo que es la alcalinidad que tiene el aceite, indica un valor 5,4, pero lo he puesto en asterisco ya que el método utilizado es distinto al que estamos acostumbrados a ver, así que sobre este valor de 5,4 vosotros tenéis que sumarle en torno a un punto y medio aproximadamente. En cuanto al TAN, que es la acidez inicial que tiene el aceite, indica un parámetro de 1,79, que es un valor promedio comparado con otros aceites mid-SAPS. Aquí en este caso siempre indico que es interesante, aunque no es primordial, que la diferencia inicial entre la alcalinidad, el TBN, y la acidez, el TAN, sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite vaya trabajando dentro del motor y vaya neutralizando distintos tipos de ácidos que se forman en la quema del combustible, principalmente derivados del azufre, pues el TBN se va a ir reduciendo y el TAN va a ir aumentando. Llegará un momento en que el TBN sea igual o inferior al TAN y ese sería un indicador para realizar el cambio de aceite.
En cuanto a la concentración de cenizas, indica un valor 0,84, se pasa pero por unas centésimas por encima del límite que establece ACAC3, no hay mayor inconveniente, esto no va a romper el filtro de partículas ni mucho menos. Punto de congelación 42 grados bajo cero, ha dado mejor puntuación incluso que los 39 declarados por el fabricante. Punto de inflamación 223 grados y aquí ha habido una disparidad muy grande con respecto a lo declarado por el fabricante, pero el fabricante, el método utilizado ha sido el ASTM de 93, que es con el crisol cerrado, y ahí el punto de inflamación suele ser muy inferior, y aquí el ASTM es el de 92 con el crisol abierto, con lo que hay en torno a unos 20 grados de diferencia. Con todo y con ello, 223 grados es bastante justito. Otros aceites que hemos visto similares a este, Encimco W40, ACAC3, suelen tener siempre un punto de inflamación más próximo a los 230 grados, incluso superior. Viscosidad de bombeo a 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 5W, no se ha medido, podemos pensar que es fiel a los 5800 declarados por el fabricante. Porcentaje de evaporación NOAC 10,5 es un valor muy normalito, tirando a malo y más tratándose de un 5W40. En este tipo de aceite, y como he dicho, más aún tratándose en un 5W40, el porcentaje de evaporación NOAC dice mucho de la calidad de la base. Cuanto menor sea este porcentaje de evaporación, indicador directo o indirecto de que se ha utilizado una mejor base. En cuanto a la concentración de azufre, 0,241 entra sin problema dentro de un aceite mid-SAPS. ACA como tal, en sus aceites ACAC3 o ACAC2, impone un límite máximo de 0,3. Si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte, darle a la campanilla y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. Comenzamos con el paquete de aditivos molibdeno, que es un modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y también ligeramente el desgaste. En este caso no se ha utilizado, hay fabricantes que sí lo utilizan, fabricantes que no. Fósforo y zinc juntos forma el aditivo conocido como ZDDP, aditivo antidesgaste y antioxidante, 803, 958, valores promedios comparados con otros ACAC3. Boro, que es un aditivo que hace función de dispersante, no lleva. Magnesio, hace función de detergente y neutralizante, lleva 6, eso no llega a ser ni siquiera homeopático. Y en cuanto al calcio, que también hace función de detergente y neutralizante, lleva 1861, que es un valor promedio comparado con otros aceites mid-SAPS. En cuanto al wolframio, no se ha utilizado. El wolframio, también conocido como tungsteno, hace función antidesgaste y antioxidante. Y en cuanto al titanio, que también hace función de antidesgaste y antioxidante, sí se ha utilizado y lleva 27. Este es el aditivo que, como he comentado al principio del vídeo, hace nombre a la gama Castrol-Edge Titanio. En cuanto al parámetro de oxidación, indica un valor 22. Con esto podemos entender que el fabricante muy posiblemente haya podido utilizar algún aditivo diluido en éster, perteneciente a los aceites grupo 5. Pasamos a la hoja F-TIR, también conocida como espectroscopia, y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación de la base, así como también un porcentaje de concentración muy aproximado. En este tipo de gráfico tenemos que prestar especial atención a dos crestas. La primera, la que se forma en torno a 1750, da un ligerísimo pico, eso se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster. En este caso, ese pequeño pico y unido al parámetro de oxidación de 22 nos está indicando que el fabricante no ha utilizado éster como tal para la formulación de la base del aceite, pero sí que ha utilizado algún aditivo diluido en éster. La siguiente cresta a la que tenemos que prestar especial atención es la cresta que se forma en torno a 722, está por debajo de 1, señal de que este aceite es base HC pura y dura. Recordar que la base HC pertenece a los aceites grupo 3. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales. A destacar, por un lado, la gran cantidad de normas que homologa, que va bien surtido y variado, el aditivo utilizado, titanio, el cual le da nombre a la gama Castrol-Edge Titanio, y luego en cuanto a características físicas, pues es bastante fiel a lo declarado por el fabricante, no destaca especialmente en cuanto al punto de inflamación, es bastante normalito, 223 grados, el porcentaje de evaporación NOAC también es bastante elevado y en general es un aceite muy correcto. A tener en cuenta el TBN, que aunque yo he indicado 5,4, podemos pensar que realmente tiene en torno 6,5 o 7, y en cuanto al resto de paquetes de aditivos, pues la verdad bastante básico, salvando, como he comentado antes, el titanio, pues sota, caballo y rey.
No lleva molibdeno, no lleva boro y magnesio lleva 6, que eso no llega a ser ni siquiera homeopático. En cuanto al precio, pues este aceite he estado mirando online y sale en torno a 34, 35, 36, 37, 38 euros lo he llegado a ver. Me parece caro porque, bueno, como he comentado y no hace falta que os lo diga yo, ya podéis ver las especificaciones, es un aceite muy básico, no destaca especialmente en nada, base HC muy básica, es que no veo justificado el precio nada más que por pagar marca. Y en este caso es que incluso lo veo un aceite decepcionante. Y ahora me saltaréis mucho, coño, es que eres un hater, es que va siempre a por Castrol y a por Motul y a por... No, yo no voy en contra de ninguna marca. A mí la marca me da igual. Yo que sea Castrol, que sea Motul, que sea Cell, que sea Xenum, que sea Ravenol. Yo lo que quiero es que relación calidad-precio esté bien. Y yo, si un fabricante ofrece un producto con una calidad muy básica tirando a mala a un precio elevado, lo digo. Al igual que también cuando es justo al contrario, que por un bajo precio te ofrece un buen producto, pues también lo digo. Y este en concreto me parece decepcionante porque se trata, ojito, de la gama Castrol Edge Titanio, buque insignia de Castrol, posiblemente una de las marcas más conocidas del mundo y posiblemente este sea un 5W40 de los más comercializados en el mundo. Y a la vista está que es caro para lo que ofrece. Ojo, y no estoy diciendo que Castrol sea un mal fabricante ni mucho menos. Castrol tiene un 0W30 que me parece un aceite cojonudo, tiene 0W40 que también me parecen cojonudos, pero este 5W40 así como el 5W30, que es lo que más se vende, son muy decepcionantes y caros para lo que ofrecen. Caro hasta el punto de que, por ejemplo, os dejo arriba un enlace para un vídeo para que lo podáis ver ahora. El Petronas 3000 AV, gama media, media baja de Petronas, vale 22, 23, 24, 25 euros o 27 euros, ponle donde más caro con los gastos de envío. Ese aceite es igual o mejor que este y estamos comparando la gama media baja de Petronas, que por encima tiene la gama 5000 y tiene la gama 7000, con el buque insignia de Castrol Edge. Yo Castrol no es una marca que yo es que odie ni mucho menos. Ya os digo, el 0W30, muchos lo sabéis, lo recomiendo muchísimo. El 0W30 CAC3 me parece un aceite cojonudo por 45 o 50 euros que vale, pero este 5W40 así como el 5W30 son caros para lo que ofrecen. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo. No me quiero ir sin antes recordarte que tengo abierto un grupo de Telegram completamente público. Ya somos en torno a 300 usuarios casi. Ahí hay usuarios de España, hay usuarios de Sudamérica, usuarios de Centroamérica y ahí se puede hablar de todo lo relacionado con el tema de la mecánica, no solo aceites, recambios, líquidos de freno, anticongelante, trucos de mecánica, ofertas de tienda online, etcétera. Comparte el vídeo, que a mí me haces un mundo y le haces un gran favor al canal para que pueda crecer, que seguro además tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado al tema de la mecánica y le gusta hacer los propios mantenimientos. Dale un buen like si te ha gustado el vídeo y como siempre, si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.